Agradecerles por conectarse una noche más a la clase de mediunidad, en un estudio que estamos realizando, si bien lentamente, pero con esa característica de que el estudio sea serio, responsable y que nos lleve a cada uno de nosotros a encontrar y fortalecer ese don espiritual que llevamos en nuestro ser. Agradeciendo a Dios por el día de hoy, por los alimentos que nos hemos servido, por el aire que hemos respirado, por la amistad, por las alegrías, aún por la tristeza, que nos llevan a cada uno de nosotros a elevar nuestros ojos hacia el universo infinito y darle las gracias por cada segundo de nuestra vida, y que esta noche nos podamos edificar juntos, adquirir más luz, más conocimiento y hacer de nuestra experiencia personal algo que sea útil para los demás. Que Dios en su infinito amor nos guíe, nos ampare y nos proteja. Que así sea. Que así sea. Bien, hoy vamos a empezar a avanzar un nuevo tema. Que es la materialización. La materialización nos van a decir de que es la proyección de un deseo de nuestro ser que desea manifestar en el plano físico. Y Allan Kardec nos va a decir de que cuando vamos a practicar nosotros la materialización, debemos estar conscientes de qué tipo de reunión estamos llevando adelante. Y en esas reuniones que cada uno de nosotros tenemos, pues va a haber reuniones que van a ser frívolas, o sea, más por querer ver el fenómeno que por un lado de que sea divertido, las manifestaciones, de que podamos hacer de estas manifestaciones pues algo que sea llamativo, que divierta a los demás. Entonces, ese tipo de reuniones es lo que nosotros debemos evitar. Uno, el realizarlos o el frecuentarlos. Porque una reunión frívola no solamente nos pone en riesgo a cada uno de nosotros, con relación a las entidades espirituales que se van a presentar, sino que también muchos de nosotros, aún a pesar del estado evolutivo que ya tenemos y el conocimiento que ya hemos adquirido a través del estudio, todavía somos impresionables. Y en una reunión de frívola, nada seria, donde las personas solo quieren ver ese lado divertido de la manifestación, nos puede poner a cada uno de nosotros ahí en un principio de una mistificación o a las puertas de una obsesión. Porque los espíritus que se presentan en este tipo de reuniones, pues son de no vamos a decir trevosos, sino de baja vibración. Esos espíritus que son, que se califican en la categoría de payasos, ¿sí? Que se hacen la burla, que juegan, que ríen, y de cualquier cosa pues encuentran una forma de divertirse. Y en este caso pues normalmente se divierten con nosotros. Y cuando nosotros aún no estamos preparados y no estamos todavía con ese dominio de la mente, podemos tener serios, pero serios problemas.
Imagínate que estás caminando por la calle y se te presenta un espíritu fantasmabólico, así como ven en la imagen, ¿no? Así, tétrico. O como nos muestran en las películas, digamos, en el aro, ¿no? La chica cuando sale del aro, del pozo, y se para ahí a aquellos que han visto el aro. O espíritus como la película La Monja, por ejemplo, ¿no? Que tranquilamente el espíritu, ustedes saben que toma la forma que desea, y más la forma que nos aterroriza a nosotros. Entonces, ¿qué pasaría si se materializa un espíritu así y no estamos todavía preparados o no estamos ni siquiera emocionalmente listos para verlos así? Salimos corriendo. Podemos batir los 100 metros en velocidad más veloces que el desplazamiento, podríamos decir. Estos espíritus en este tipo de reuniones que cuando asistimos frívolos, nada serios, nos ponen ese riesgo. Entonces nosotros podemos empezar a enfrentar diferentes tipos de manifestaciones espirituales no adecuados todavía a nuestro estado emocional psíquico. Entonces nos puede traer perturbaciones serias. Por eso es que la mediumnidad, tal cual Allan Kardec nos los va a codificar en el libro de los medium, nos dice de que el primer paso es ser muy serios y muy responsables antes de empezar un estudio de mediumnidad y mucho más serios todavía, mucho más responsables con nosotros mismos. ¿Cuándo vamos a empezar a desarrollar nuestras facultades mediúmnicas? Entonces ahí entra una cuestionante cuando nosotros podemos decir, ¿estoy viendo o estoy imaginando? ¿Es real o es mentira? Y la práctica nos va a dar la respuesta a esa cuestionante, si estoy imaginando o estoy realmente viendo un espíritu. La materialización nos va a decir Filomeno de Miranda, sé que se realiza de diferentes formas, pero una de las más importantes es a través del ectoplasma. ¿Y qué es el ectoplasma? Es una energía, es un tipo de materia muy sutil, muy similar a lo que es el aura, la energía áurica del perispíritu, y que sale a través de nuestros poros, de todo lo que son nuestros poros, nuestros ojos, todos los oídos, de nuestra mano, aún por la respiración puede salir el ectoplasma o ectoplasmía de nosotros y esa energía. Muchas veces cuando empezaron a hacer las prácticas experimentales en los años 870 para adelante, usaban esta energía, este tipo de materia que parecía, como les diría, una leche así, pero tenue. Y lo cubrían al espíritu para que se pueda ver su forma y todo lo demás. Allan Kardec nos va a decir en el libro de los mediums que para que este fenómeno de la ectoplasmía se dé para una materialización, la persona tiene que ser un medium de efectos físicos. Entonces, como ustedes pueden ver en la imagen, el ser que está durmiendo, la persona que está durmiendo, está emanando un tipo de energía blanquecina, está saliendo de su cuerpo. Y al lado de su cabeza se está formando en esa energía ectoplasmática, se está empezando a formar el rostro de un espíritu. Muchos de estos fenómenos son muy naturales ahora, digamos, en nuestro tiempo, ¿no? Que estamos viviendo, lo hacemos de forma natural y ni cuenta a veces nos damos.
Por eso es que nos despertamos a ciertas horas de la noche normalmente y vemos que alguien está a nuestro lado. Y lo vemos clarito ahí. Se nos eriza todo el cuerpo. Es que ahora los mediums de efectos físicos ya no son tan exclusivos como en los años, digamos, 1830, 1870, donde se codificó la doctrina espírita. Sí. Ahora, en nuestro tiempo, por el mismo adelanto moral que tenemos cada uno de nosotros, pues ya esta facultad es parte de nosotros mismos, es como respirar. Por eso es que todos hemos tenido una experiencia o tenemos experiencias de materializaciones durante nuestros sueños. Es ahí que este fenómeno también está escrito en los libros antiguos, ¿no es cierto? Digamos, en la Biblia está también el hecho más sobresaliente de la Biblia, es cuando el rey va a ir a consultar a la bruja de Endor, que todos conocemos esa historia, ¿no? Y va a materializarse el espíritu del profeta Samuel. Entonces ya las materializaciones, si vieron, así escasamente se daban, desde la muy antigüedad, pero en nuestro tiempo es mucho más común. Y en los años 70 también se dio, en los años 1870 se dio este tipo de fenómenos. Y las reuniones espíritas que habían en esa época, tanto en Francia, normalmente que se llevó adelante en Francia los estudios, y se materializaban los espíritus en las reuniones. Entonces nos van a decir que van a contratar, o sea, para desvirtuar todo esto y que la doctrina espírita sea calificada como algo de fantasía, embustería, y todo aquello de que sea charlatanerismo y no sea real, van a contratar a aquellos que eran opositores a la doctrina espírita, van a contratar a Sir William Crookes, que está en todas las obras de la doctrina espírita, ese nombre. ¿Por qué se hizo famoso este investigador? Él fue premio Nobel también de la época, un científico, y lo contratan, tiene alto prestigio y lo contratan para decir, bueno, tú asistes a estas reuniones y das tu informe. Y como él es prestigioso a nivel mundial, pues lo que diga él se toma a letra muerta. Entonces él investiga, William Crookes, Sir William Crookes, en reuniones de Florence, de la Madame Florence. Y se materializa ahí, como ustedes ven en la imagen, se materializa el espíritu de Catequín. Durante 2 años enteritos, este investigador, Sir William Crookes, va a tener la oportunidad de analizarlo, pesarlo, y aún él cuenta en sus memorias, en sus libros, de que él pidió permiso al espíritu de Catequín para decirle, ¿puedo cortarte un pedacito de tu vestido? Y ella le dice que sí, y lo corta, solo que el espíritu siente el dolor. Y le dice, me lastimaste en el corte. Y él se pregunta, ¿pero cómo es un espíritu? Y es ahí que William Crookes va a decir en su informe final, siendo consciente y responsable del científico que soy, concluyo de que las manifestaciones que se están dando en nuestro tiempo son reales. Y que he podido tener la oportunidad de pesar a un espíritu, de medir a un espíritu. Este espíritu, más o menos, según lo que él anotó, medía entre 1,50 más o menos de altura. Entonces él hace su informe y concluye diciendo que todos esos fenómenos que dicen que es mentira, realmente sí ocurren, cuando las reuniones son serias. Y esas reuniones serias, aún sean de experimentación,
ocurre la producción de estas manifestaciones físicas, no solamente de la parte de materializar al espíritu, sino también está el transporte, el traslado de objetos, ruidos, curaciones que nos van a llevar a este fenómeno, la materialización. Entonces, las reuniones serias deja a un lado lo que es el espectáculo, deja a un lado la curiosidad y el sentimiento que va a ser la parte central de las reuniones serias experimentales va a tener un objeto la producción de las manifestaciones físicas, pero con el cuidado de analizar, investigar, interactuar con el ser espiritual en una edificación de ambos planos, en que el mundo invisible nos va a enseñar esas leyes que rigen y el mundo material va también a generar sus conocimientos y va a adquirir la convicción de que no solamente se logran este tipo de fenómenos para distraer a las personas, sino ante todo va a ser como un mecanismo que nos va a ayudar a comprender las leyes divinas que rigen ambos mundos, sino que también nos va a traer a cada uno de nosotros ese conocimiento, esas experiencias del mundo espiritual, del mundo mayor, en una fenomenología mediúmnica hacia nosotros, hacia cada centro espírita también, hacia cada reunión seria, en esos efectos intelectuales que cada uno de nosotros desea experimentar, tanto del pasado, que quizás ya nos recordamos, y proyectarlo hacia un hoy con la asistencia de personas serias en un estudio hacia los desencarnados. Entonces nos va a decir William Crookes y Allan Kardec también, una reunión solo es verdaderamente seria cuando se piensa en cosas útiles, con exclusión de todas las demás ideas que podamos tener. Y cuando estamos en estas aspiraciones serias y útiles, se pueden obtener los fenómenos extraordinarios, no por mera curiosidad, no por pasar el tiempo, sino comparecen los espíritus cuando nuestras reuniones son verdaderamente serias para producir estos fenómenos, donde nosotros podemos aprender, podemos fortalecer nuestra fe, nuestra creencia de que la vida simplemente continúa y que nuestro ser espiritual tiene una vida eterna. Por eso es que a veces en las casas se escucha, ¿no es cierto?, ruidos, se escucha como aquí en la imagen se ve, está tocando un piano, hay una melodía que está sonando. Cuando nosotros estamos con esa intención seria de aprender, de estudiar, de conocer, el espíritu que se quiere manifestar y ayudarnos en este estudio, pues se va a materializar y si tiene esta facultad musical, va a empezar a tocar el instrumento. ¿Para qué? Para uno, si lo podemos ver,
va a ser que este fenómeno te fortalezca tu clarividencia. Pero si no lo puedes ver y ahí ves tú en tu mirada material cómo las teclas van hundiéndose y saliendo sonido musical, nos está dando la certeza de que hay un ser espiritual manifestándose, haciendo notar su presencia ante nosotros. Para que nuestras reuniones sean instructivas, debemos encararlas exclusivamente para el atendimiento a los espíritus en el estado de mayor o menor evolución. Alguien dirá de mayor felicidad o de menor sufrimiento. Entonces ahí surge la pregunta, ¿no? Si hay en una casa que está sonando las cosas o los objetos están volando y esas son las casas encantadas. Para la doctrina espírita no existe casas encantadas. Existen casas donde habitan espíritus. Porque el concepto de casa encantada nos lleva a otro tipo de fenómenos que lo vamos a estudiar más adelante, cuando estemos avanzando los poltergeists. Todos tenemos la facultad de materializar a un espíritu en nuestro tiempo, sí, todos. ¿Cuántas personas hay que nos cuentan, no es cierto? Me di la vuelta y vi a alguien ahí. Oscuro estaba, pero estaba ahí. ¿No? Una materialización. ¿Y por qué se materializa un espíritu? Porque hay un medium que está ahí en la zona, en el ambiente. ¿Y quién es ese medium? Tú. Entonces, si un espíritu se va a materializar es porque un medium está ahí. Entonces, tú que estás viendo, sea una sombra o sea un rayo de luz que ha pasado, no tienes por qué entrar en pánico ni en susceptibilidades. Simplemente mirarte a ti mismo, a ti misma, y reconocer que hay facultades que están dormidas en tu ser. Y que quizá ha llegado el momento de despertarlos, desarrollarlos. En un trabajo de perfeccionamiento personal muy, pero muy serio. En lo íntimo de tu ser tienes que encontrar esa calma, esa paz, esa virtud para poder contener tus emociones de pánico, de susto, y confiar de que un ser espiritual que se manifiesta delante de ti no es por casualidad. Hay una causa que está originando eso. Y esa causa normalmente siempre es uno mismo. Por eso es que Allan Kardec nos va a decir, si un espíritu se materializa, si hay objetos que están volando por el aire, es porque hay un medium cerca. Y esa energía del medium están usando los espíritus para hacer lo que están haciendo. Si son burlones, harán volar platos, cucharas, harán caer, otros golpearán la puerta, las paredes, en fin. Pero también nosotros en estas materializaciones podemos materializar seres ya evolucionados, sean familiares, esclarecidos, o sea, nuestros guías mentores, nuestro ángel de la guarda. ¿Y cómo vamos a empezar ese proceso de materialización? No es ajeno a nosotros ya la meditación, la práctica de la oración. Eso de aquietar tus pensamientos en ese
1 o 2 minutos que dedicas a la oración, a la meditación, a relajarte, a tranquilizar tu ser, es cuando tu centro de fuerza coronario va a conectar directamente con el plano divino, o como diríamos, la cuarta dimensión. La cuarta dimensión es el lugar donde están los espíritus. Entonces nosotros en esa meditación podemos direccionar nuestro pensamiento, nuestra actitud, para poder empezar a practicar. El conectar con nuestro guía mentor, de saber o preguntar quién es. Normalmente siempre te va a decir, ponme el nombre que tú deseas. No nos dan su nombre. Pero tú ya vas a poder envolverte con esas energías superiores, entrar en contacto con aquello que es más superior a nosotros. Es una experiencia que hay que estar ahí para sentirlo. Porque te va a durar días. A veces hay personas que han dicho de que esa energía se los ha quedado hasta por 3 meses, donde no sentían su cuerpo pesar, parecían una plumita que andaba siendo llevada por el viento, pero ahí estaban, en una ligereza total. Y la materialización se da porque tu ser espiritual está preparado para ese momento. Y el plano divino que ve que ya es el momento de que tú puedas tener tus experiencias de ver a los espíritus materializarse delante de ti. Y no solamente los espíritus, también se pueden materializar objetos que el plano divino muchas veces tiene para nosotros como regalo. Yo asistí a una reunión del Templo Oliván del Amanecer en el año 20, finales del año 2020, casi por la tercera ola de la pandemia más o menos. Y se presenta el maestro Oliván, obviamente director de la doctrina del templo, y nos dice, tranquilos hermanos, no se preocupen, todo esto va a pasar, nada es eterno, simplemente es un proceso de mejoramiento moral que la humanidad debe pasar. Y ustedes están en un buen camino. Fortalézcanse. Y nosotros no entendíamos por qué fortalézcanse. Cuando miramos, ahí donde está la sala de tronos, se empezó a materializar rosas. Pero una fragancia única que no se comparan con ninguna fragancia que hay aquí. Y no eran muchas, eran 9 rosas que se materializaron justo para las 9 personas que estuvimos ahí, entre pacientes, médiums y el director de la reunión, Maestro John. Y nos regaló a cada uno de nosotros una flor de esa materialización, llévense a casa de recuerdo. Duró, en mi caso, duró 7 días más o menos, en una semana se empezó a perder, pero dejó una fragancia que hasta las paredes olían. Impresionante. Entonces el plano divino también tiene sus formas de motivarnos a nosotros para que podamos seguir este proceso de mejoramiento, de desarrollo, de progreso espiritual, porque no es fácil dar un paso hacia adelante. Cuesta. Y a veces cuesta muchas lágrimas, horas y horas de estudio. Y ni qué decir las prácticas de meditación y el acallar ese pensamiento que tenemos. Una lucha constante, podríamos decir, para alcanzar ese punto de inflexión y poder conectar lo divino, lo espiritual, con el plano material.
Y este proceso de iluminarnos, de meditar, no solamente de alinear nuestros 7 centros de fuerza y activar nuestros otros centros de fuerza también, sino ante todo nos va a llevar a eso, como ustedes ven en la imagen, a despertar nuestro centro de fuerza cardíaco, para que nuestras emociones, nuestros sentimientos sean lo más puro posible, útiles no solamente para nosotros, sino también para los demás. Y va a ser que este centro de fuerza, por esa intención de bien que generamos, pues empiece a brillar y a aumentar, no solamente en brillo, sino en intensidad, su luz. Cuenta Ivonne de Pereira, una de las escritoras espíritas que tenemos, bueno, teníamos, desencarnó en la pandemia. Ella contaba de que un día se encontró con Chico Javier y Chico Javier tenía la camisa desabrochada del cuello para abajo, casi a la altura del estómago. Y ella dice de que del pecho de Chico salía una luz azul. Y cuando Chico se da cuenta de que le están mirando y se da cuenta del fenómeno que está pasando, pues agarra y se abrocha la camisa para que no impresione a las demás personas. Tratemos de buscar nosotros en esas meditaciones que tenemos, que practicamos, el activar este centro de fuerza, nuestro centro de fuerza cardíaco, para que nuestros sentimientos sean uno con nuestros pensamientos y sean uno con nuestras acciones. Entonces, materializar, si bien todos podemos hacerlo, pero hacerlo de forma ostensible, de forma visible, va a depender del mejoramiento íntimo de cada uno de nosotros. ¿Y qué es necesario renovar? No solamente nuestros conceptos que tenemos sobre nosotros mismos de ser mediums, sino ante todo de poder transformar nuestro ideal en la lucha constante de nuestro diario vivir y olvidando ante todo cualquier ofensa, cualquier sentimiento de culpabilidad, de victimismo que nos frene en este proceso de mejoramiento. Jamás debemos olvidar que el trabajo mediúmnico precisa ser revestido de toda seriedad, humildad y dedicación posible, ya que toda reunión mediúmnica que tiene por objeto tratar este tipo de manifestaciones espíritas se hallan en buenas condiciones, tanto para el medium que va a participar, como también para el espíritu que se va a manifestar. Muchas veces nosotros vemos en este proceso de materialización que empezamos viendo círculos como esferas de diferentes colores. Muchos los llaman los orcs, no comparto yo esa idea, no ese concepto. Yo más pienso que, o sea, por experiencia también, de que esas luces que vemos nosotros como esferas girando a veces delante de nosotros o al lado de otra persona y nosotros lo estamos viendo, no necesariamente son espíritus obsesores de baja vibración. Recuerden que nuestra energía que estamos emanando
por nuestros sentimientos, muchas veces esos colores que estamos viendo, o muy oscuros, puede estar generando nuestras mismas ansiedades y no la entidad que se está manifestando delante de nosotros. Alguna vez les comentaba, ¿no?, que de una amiga que sentía que una sombra oscura le perseguía y lo esperaba en un callejón antes de llegar a su casa y caminaban como unos 200, 300 metros junto con la entidad hasta llegar a casa. Y así fueron pasando días hasta que ella empezó a calmarse, a serenarse y a empezar a abrir sus ojos espirituales para ver a la entidad y que no solamente sean los ojos carnales que le estén viendo. Entonces, en ese despertar de su conciencia y ver con los ojos espirituales a esa sombra que lo perseguía, ella logró ver así a un ángel. Ya con el tiempo y el trabajo, pues supo que esa sombra oscura que lo perseguía, luego en las materializaciones y mejoramiento que ella originó en sí misma, y su visión se fue aclarando, ella vio a su ángel de la guarda. Entonces, como podemos ver, la energía que nosotros vemos, a veces que nos aterra, ¡ay, era oscuro!, puede ser ese ¡ay! Que está originando esa oscuridad. Por eso es bonito calmarnos, serenarnos, mantener la humildad y, ante todo, la serenidad cuando vamos a tener un encuentro personal con el plano espiritual. Las materializaciones, entonces, no solamente se refiere a lo que es los seres espirituales, que es lo que, digamos, más lo tenemos en común, ¿sí? O lo que más queremos ver, sino también se refiere a materializaciones de objetos. Vamos a estudiar cómo se materializa un objeto y cómo se puede trasladar un objeto de un lugar a otro lugar, que es lo que hacen normalmente los espíritus juguetones. Les vuelvo a recordar que estudien la pregunta 100 del libro de los espíritus, donde está la escala espírita. Entonces, las materializaciones, cuando nosotros tenemos con nuestros seres de luz y materializamos por mérito propio, por ese ya adelanto que tenemos en nuestro caminar espiritual, y materializamos a nuestro guía que nos va a acompañar, no solamente en esta encarnación, sino también cuando desencarnemos nos va a acompañar allá. Y si necesitamos volver a este plano, vamos a volver también con el mismo guía. Normalmente sucede así. En ese conocimiento extraído de las obras espíritas, entonces vamos a concluir que las materializaciones se realizan por la presencia de médiums en la zona o en el área, en el lugar donde se está realizando esta materialización. Y que todo va a depender también de nuestra conducta. En esas orientaciones que nosotros tenemos de conocimiento del plano espiritual. Por eso es bien importante el estudiarlo, las enseñanzas del Maestro Jesús que están contenidas en los evangelios, que nos van a dar las directrices que nosotros podemos seguir. Hay muchos libros, hay muchas obras que podemos estudiar de estas materializaciones. Hay películas también que nos van a enseñar. Hay una película que le encanta a José, por ejemplo, verlo, en este caso de materializaciones, es Los Cazafantasmas.
Pero Los Cazafantasmas, una película del 2013, no Los Cazafantasmas de más antes. Ya hay una película, Los Cazafantasmas, ¿no? Que ha salido justamente el 2020 salió para los cines. Entonces ahí también se ve la materialización de espíritus, en especial de un espíritu mujer, que va a indicarle qué pasó en la casa, qué pasó con ella, por qué se quedó en este plano espiritual. Y, el actor, el niño, un jovencito que está hablando con este espíritu que está materializado, le va a preguntar, el objeto por el cual tú estás aquí lo tienes en tus manos. Y ella mira los fósforos y dice, no, con esto yo estoy buscando a mi familia. Y él le mira y le dice, no, con eso encendiste el fuego con la cual quemaste a tu familia. Por eso estás tú aquí y ellos están en el otro lado. Y cuando comprendas esto, vas a poder seguir tu camino. ¿No? En esta película así también nos muestra, ¿no? En parte lo que es el trabajo mediúmnico que nosotros también realizamos, de direccionar, de dar esas directrices al espíritu, en esa serenidad que tenemos. Eso me hizo recordar a otra amiga que tenía cuando estaba en la iglesia evangélica, que su papi falleció y a unos meses de eso, pues el papá se presentó en la casa. Y esta amiga le gritaba, dice, ¿no? ¡Anda la luz, anda la luz, anda la luz! Y se salía de la casa corriendo ella. Hasta que un día el papá le dice, oye, ya, déjate vos, ¿a qué luz quieres que vaya? Todo es anda la luz, y ni siquiera me dices a qué luz tengo que ir. Sentate, vamos a hablar. Y hablaron de aquello por la cual este ser espiritual se había quedado en este plano porque habían cosas que no había dejado a su hija y quería dejárselos. Eso que en la anterior charla les estaba diciendo, ¿no? Los apegos que tenemos a la materia hacen que nosotros nos queremos cuando ya desencarnamos en este plano espiritual. Y eso no depende de creencias, es un sentimiento que tenemos. Y tampoco es de decir, bueno, son los católicos, los ateos, los cristianos, quizás. No, también en una sesión mediúmnica que tuvimos en el año 2017 en Casa Espírita, se presentó un espíritu, no en el programa, ya cuando estuvimos por cesar la sesión, el director de la sesión dijo, ¿hay alguien más que quisiera manifestarse? Este es el momento. Y se manifestó un espíritu. Y reconoció a uno de los asistentes de la sesión que estaban ahí de los mediums. Y le dice, hola amigo querido flacucho, y le abraza y se encuentra. ¿Y tú quién eres? Le dice el encarnado. Yo soy tal persona, ¿no ves que somos amigos? ¡Ah! Pero tú ya has desencarnado hace más de 10 años. ¿Qué estás haciendo aquí? Ah, no, pero estoy agasando pues, los papeles de la casa y de las otras propiedades. Ah, tu hijo está en el exterior, pero si me dices dónde están las cosas, yo lo voy a llamar para que venga. Y el espíritu le contó dónde estaban los papeles físicamente aquí, porque espiritualmente lo tenía en sus manos, en una cajita. Entonces, como ustedes pueden ver, los apegos materiales son sentimientos de cada uno de nosotros que debemos trabajar para quitarnos, desapegarnos, para cuando llegue nuestro momento nosotros podamos trascender libremente. No depende de qué religión somos o si somos muy espíritas. Si tenemos apegos, nos podemos quedar aquí estancados. Y obviamente, si hay un medium por ahí, va a ocasionar que nos manifestemos. Entonces ya nunca más tengan miedo, ¿sí? De decir, ay, algo está pasando en mi casa, no sé, hay espíritus que visitan nuestros hogares, visitan. Hay otros simplemente pasan. Hay otros que nos van a venir a acompañar como guías familiares también. Y tenemos que tener ese conocimiento amplio y esa capacidad de sentir y discernir
en qué estado vibracional está la entidad espiritual que se está comunicando con nosotros y en qué estado emocional estoy yo como encarnado, como medio. Así es la enseñanza de la materialización. Todos podemos materializar, todos podemos sintonizar. Simplemente tenemos que mirar a nuestro interior y ver y contestar esa pregunta única que les dejo como tarea. ¿Quién soy yo? Si hay preguntas, adelante. Juan, hace un momento tú decías que cuando se manifiesta un espíritu es porque hay un medium ahí. Pero ¿qué pasa cuando se manifiestan varios espíritus? Por ejemplo, muchos niños, estando solo una persona encarnada presente. ¿Qué pasó ahí? Ya eso tiene varias explicaciones. Ya, una, la energía que esté emanando el medium puede ser de muy alta energía. Recuerda que hay muchas personas que aún, a pesar de que no son conocedoras, digamos, del manejo energético y todo eso, no son espíritas, aún ni siquiera son creyentes, pero su ser espiritual emana una energía, pero de alta, alta vibración. Ellas o ellos pueden tranquilamente materializar más de un espíritu. ¿Ya? Así estén solitas. Ese es un caso, digamos, normal que se puede dar, ¿ya? Pero es un trabajo más para el medium porque imagínate que se materializa en 10 espíritus, va a tener que atender a los 10 espíritus, porque no le va a convenir que se quede ninguno. Lo otro que no es muy bonito, digamos, para el medium saber que posiblemente en una otra vida, no necesariamente en esta, haya podido ocasionar un accidente, por decirte, desencarne masivo. Por decirte, yo fuera chofer de un bus y he matado a mis pasajeros en un accidente. Si puedo estar materializando en una otra vida a esos seres espirituales simplemente para direccionarles, para que ya no estén estancados en un plano espiritual, como decimos, ¿no? Entre la tierra y el cielo, sino que ellos continúen también. Porque recuerda que no todos encarnan, hay algunos que se quedan en espíritu y otros encarnamos para ayudarlos también y ellos también nos ayudan a nosotros. Esa es la otra, digamos, más común también que hay. Lo otro que ha pasado y hemos podido asistir a una persona no hace mucho, ella enfermera, se dedicaba con el médico a hacer abortos. Y a muchas, muchas jovencitas, muchas jovencitas. Y en una de esas que ella, o sea, se puso, no sé, sentimental, algo así, empezó a ver las sombras, empezó a ver las cosas, las manifestaciones espirituales, y eran demasiadas. Ella decía, casi no se podía contar. Entonces, en países ahí que está legal, ¿no? El aborto, lo hace. En Bolivia no está todavía legal, es ilegal todavía. Pero más allá de lo que ella decía, pero yo he hecho el bien a esas jovencitas, que niñas prácticamente, ¿qué iban a saber de criar hijos? Pareciera un acto de bien, pero ante las leyes del universo, como quieras llamarles, leyes divinas que las rigen, no puedes atentar contra la vida de otra persona.
Entonces esos espíritus se manifestaron y fue muy difícil el ayudar y está siendo muy complicado el ayudar. Porque no todo espíritu te dice, bueno, está bien, ya yo entiendo, ya me voy. No, siempre cuestionan. Siempre algunos quieren venganza, quieren cobrárselas. Entonces hay un proceso de adoctrinamiento que hay que seguir y eso lleva a veces meses. Entonces los fenómenos de materialización, pues como te digo, cuando son muchos, hay varias explicaciones. Bueno, en Yo este, preferiría tener, digamos, una charla con la persona, una charla fraterna con la persona, para ver su forma de vida, qué hace en la vida, qué intenciones tiene, qué sentimientos se originan. O sea, averiguar su estado tanto emocional, mental y sentimental de la persona, para tratar de ver por qué se manifestaron más de un espíritu. ok, después de la charla entonces, platicamos. Bien, entonces, si no hay más consultas, preguntas, pues recuerden que ser un medium tiene muchas facultades y muchos pasos que hay que seguir, pero hay que seguirlos con conciencia, sabiendo que cada paso que damos va a afectar nuestra vida positivamente, jamás va a ser negativamente, siempre positivamente. Y nunca vamos para atrás, siempre vamos para adelante. Y nunca más volveremos a ser lo que fuimos aún hoy. Mañana seremos diferentes. Agradezcamos a Dios, a los mentores, a nuestros guías espirituales de cada uno de nosotros, por emanarnos esa luz, esas energías que siempre nos renuevan, que siempre nos transforman, que siempre nos dan paz y tranquilidad, que nos permitan gozar de cada día y que cada día siempre sea mejor. Y en ese caminar de adquirir más luz, podamos cada uno de nosotros edificarnos en un solo pensamiento, en una sola sintonía y en una sola vibración. Y que los trabajos que vayamos a hacer como grupo o como personas siempre sea conforme al bien que Dios en su infinito amor así lo ha planificado. Ayúdanos a ser fieles con nuestros principios doctrinales y con nuestros principios personales. Y que tu luz sea la luz que nos ilumine siempre. Que así sea.